Buenas tardes, mi nombre es Yuri Sandola Barca, soy estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito. Vamos a hablar sobre derechos humanos, grupos vulnerables y prisión. Vamos a empezar este tema con el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice así: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este trabajo está basado en el Manual de Capacitaciones número 1 sobre Derechos Humanos en las Prisiones, elaborado por la Reforma Penal Internacional. Ahora bien, debemos entender que las medidas no carcelarias a menudo pasan a ser las mejores soluciones para tratar con los delincuentes. Se debe enviar a prisión solamente aquellos individuos que realmente ameriten estar allí, que hayan afectado la salud pública y hayan violentado los derechos humanos. En general, los reclusos vulnerables de los que vamos a hablar son aquellas personas quienes por su edad, género, etnia, salud, condición legal o política pasan a enfrentar un mayor riesgo en la estadía en prisión, donde su seguridad y protección y bienestar se ven amenazados por la condición en la que se encuentran. Las consideraciones especiales que se le dan a estas personas no deben verse como un trato especial hacia ellos, como un trato preferencial, por decirlo de una manera más directa, sino más bien debe de verse como medidas necesarias que se toman para garantizar justicia para todos, para que sus derechos no sean violentados. Entonces, de todos los grupos que vamos a tratar, vamos a decir que los y las reclusas vulnerables pueden gozar de todas las protecciones de derechos que son ofrecidas. Empecemos hablando sobre los reclusos vulnerables menores de edad. Son personas menores de 18 años, las cuales no deberían estar en prisión. Estos enfrentan riesgos más grandes. Por ejemplo, ellos están en una etapa formativa de sus vidas. Entonces, al pasar muchos años en prisión, ellos corren el riesgo de absorber la identidad delictiva y pueden crecer esperando llevar una vida de delitos, digamos. No se deben mezclar con los adultos, ya que son propensos a ser violados, maltratados, explotados, como es normal que sucede en las prisiones, ¿verdad? La mayoría de veces. Ahora, vamos a hablar sobre los reclusos vulnerables, mujeres y madres. Son consideradas como un grupo vulnerable de privadas de libertad, que requieren medidas y que se adapten, que conciernan a sus necesidades y debilidades. Sabemos que las mujeres embarazadas y las que están amamantando necesitan una alimentación especial, necesitan tomar ácido fólico para su bebé, hierro, también necesitan ser tratadas con cuidado, estar en control médico, no tienen que estar en un ambiente donde se ponga en riesgo su vida y la vida de sus hijos. Bueno, se sabe que la mayoría de veces las cárceles están adaptadas para los hombres porque son los que con más frecuencia están propensos a delinquir. Las mujeres son un grupo minoritario de la población penitenciaria, entonces eso es una desventaja que ellas también corren, digamos. Por lo general las cárceles son improvisadas, adaptadas precipitadamente para ellas, ya que son un grupo menor. Ahora vamos a hablar de los enfermos mentales y discapacitados del desarrollo. No deberían estar en prisión y los reclusos que presentan estas condiciones. Estos están en una categoría de reclusos que necesitan consideración y una atención especial debido a sus enfermedades, ¿verdad? La enfermedad mental y la discapacidad del desarrollo son dos cosas muy diferentes. La primera reúne diferentes formas de desórdenes que impiden a la persona tener la capacidad de pensar
y actuar debidamente, apropiadamente. Las formas más comunes de las enfermedades mentales son la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia. Mientras que las personas que son discapacitadas del desarrollo tienen un funcionamiento en general de su intelecto menor que el promedio, ¿verdad? En conjunto, estos son conocidos como los impedidos mentales. Las instituciones especiales y las medidas no carcelarias pasan a ser las medidas o las alternativas más adecuadas para tratar a estas personas, porque sabemos que estas personas deben estar bajo medicamentos y en control psicológico. Al estar en prisión, el estrés que eso genera los conlleva a que se altere más su enfermedad y son más propensos al suicidio. Ahora vamos a hablar de los reclusos vulnerables extranjeros de los grupos minoritarios y de los indígenas. Las situaciones a las que se enfrentan los extranjeros es muy difícil cuando están en prisión. Hay dos categorías: los que son detenidos como inmigrantes y también por tráfico de drogas, y están los que han vivido durante mucho tiempo en un país extranjero y cometen un delito o los agarran como inmigrantes. Entonces, para ellos es muy difícil a la hora de que les dicten, digamos, sus derechos, a la hora de que les den, por decir así, las normativas, las reglas a seguir en prisión. Para ellos es muy difícil entenderlas. Aparte de eso, las costumbres, las tradiciones, la religión es algo diferente al país en donde se encuentran. Lo mismo sucede con los indígenas. Ellos la mayoría de veces no se han desarraigado de su dialecto, de su lengua. Entonces, cuando entran a prisión, para ellos es más difícil a la hora de que les dicten las leyes, digamos, a la hora de la asesoría legal, de que les digan cuáles son las reglas, las normativas a seguir dentro de la institución. Para ellos es muy difícil. Aparte de eso, sus costumbres, sus tradiciones son muy diferentes a las del resto de la población muchas veces. Y los grupos minoritarios, vamos a hablar de las minorías sexuales. Por ejemplo, los gays, las lesbianas, los bisexuales, los transexuales. Esas personas, cuando llegan a prisión, se tienen que enfrentar a mucha discriminación por su preferencia sexual. Son víctimas de burla, víctimas de acoso. Todos los grupos de los que hemos hablado, todos los reclusos pasan a ser violados, maltratados muchas veces, tanto física, psicológica como emocional. Deben ser tratados con respeto, deben ser tratados como seres humanos que son. No se deben poner en riesgo sus vidas, no deben ser víctimas de humillaciones ni malos tratos. Tienen derecho a la alimentación, a la educación, a profesar su religión. Tienen derecho a asesoría legal como cualquier otro ciudadano. Entonces no se debe de tomar ese trato, esas medidas, esas consideraciones especiales que se le dan a ellos como una forma de preferencia, como lo dije anteriormente, sino más bien como una forma de garantizar, de fomentar la igualdad, la equidad, el respeto, el goce de los derechos y la seguridad y protección que ellos merecen, porque muchas veces sí suceden cosas muy difíciles en las cárceles a los cuales estas personas deben de enfrentarse. Eso sería todo por hoy. Fue solamente una breve reseña del tema que estamos viendo, ya que es muy amplio. Entonces espero haber sido clara y que poder ayudar y aclarar muchas dudas que muchas personas tienen a veces con respecto a este tema de las prisiones y de los grupos vulnerables y el trato que se les da a ellos. Muchos se preguntan el por qué. Creo que es un tema muy bonito. Y muchas gracias por su atención y buen día.